A Coruña sempre foi unha cidade pioneira. Se cadra hai dous ámbitos no que isto se ve especialmente, no ámbito do deporte e no ámbito social. As escolas deportivas municipais da Coruña foron un proxecto, unha iniciativa que non tiña parangón en Galicia no seu momento e que contribuiu a facer hoxe da Coruña seguramente a cidade cun tecido deportivo máis amplo. E desde logo no ámbito social non só hai unha tradición na Coruña, senón que hoxe en día somos o Concello de Galicia que máis inviste no social e máis protexe os seus cidadáns. Bueno, pois o programa de Deporte Solidario e Inclusiva xunta estes dous mundos, o mundo do deporte e o mundo do social, donde hai centos e centos de persoas que están podendo integrarse na vida en sociedade, deixando atrás a exclusión ou simplemente achegándose á práctica deportiva a través da colaboración entre entidades sociais e entidades deportivas da cidade. El centro quizás antes estaba un poquito más cerrado porque trabajábamos con inclusión social y la gente se imaginaba cosas, inventaba historias. Bueno, hemos conseguido que el centro tenga una apertura. Es gente normal y corriente, por decirlo así, unos tendrán sus defectos, todos tendrán sus aciertos, pero hay que abrirlo a la sociedad, que es lo que buscamos desde aquí, que se vea una normalización. Es gente que ha venido sin hábitos, sin rutinas y tienen que volver a adquirir esos hábitos, esas rutinas, ya porque las necesita, tu estructura mental las necesita. Es difícil pasar de un todo a un nada, entonces esa adaptación la hacen ellos, pero también la tengo que hacer yo. ¿Por qué? Porque yo vengo con una estructura y cuando llegas aquí, empiezas, ellos están encantados, pero claro, al día siguiente no pueden con las pestañas. Te adaptas a su ritmo. Claro, yo me tengo que adaptar a ellos, no ellos a mí. Ya no se trata de querer vender un deporte, se trata de que lo que tú vas a hacer con ellos les sirva y se lo pasen bien. Ya no se trata solo de actividad deportiva, sino ser capaces de convivir con otro en grupo, socializar y educarse tanto en valores como personalmente. La primera temporada del programa de la Fundación Emalsa nos marcamos como objetivo conseguir que 10 niños, o bien con problemas sociales o bien con escasos recursos económicos, pudieran practicar el fútbol en nuestros equipos. ¿Qué pasó? Al final trabajamos con 3 niños. Este año, en apenas 2 meses que llevamos de competición, llevamos ya 7 niños. Entonces dices tú, bueno, algo bien estamos haciendo. Y es que también por parte de los servicios sociales ven que tienen esa posibilidad. Con la convocatoria de este año son 5 años, los que llevamos ya participando. Gracias a la Fundación Emalsa conseguimos disponer de vestuarios femeninos, masculinos y fue nuestra primera inclusión en este tema. Y habíamos conseguido muchas niñas en aquel momento. Ahora estamos trabajando con niños con déficit de atención y es una maravilla la respuesta de los niños. El entrenamiento en el agua les ayuda muchísimo a esa concentración. Después, al ser un deporte que también les dotas de responsabilidad, porque ellos tienen que hacerse cargo de su material, del barco, que quede todo recogido, que es una responsabilidad. También pues aprendes normas, ¿no?, de otro tipo de deporte, pues el trabajo en equipo también les encanta, les motiva muchísimo. El programa nuestro ha evolucionado mucho. Nosotros hemos empezado con la primera convocatoria trabajando con un proyecto con ciegos, de patinaje en línea simplemente, y hoy en día tenemos abiertos, creo recordar que son 8 o 9 proyectos. Están enfocados todos inicialmente al patinaje recreativo, porque la introducción de los colectivos la hacemos siempre con patinaje recreativo. Y luego, si hay alguna persona a la que le gusta, se puede incorporar, por supuesto, a las modalidades competitivas. De hecho, tenemos un niño ahora mismo que está integrado ya dentro del equipo de patinaje de velocidad y esperemos que este año compita.
Por ejemplo, con los niños, que empiezas a trabajar con ellos desde pequeñitos y ves cuál es la evolución y cómo van cambiando en todos los aspectos, no solo a nivel motriz de las habilidades que van adquiriendo, sino las relaciones que se establecen entre ellos, la manera de trabajar, la disciplina que van tomando. Son procesos que a mí realmente me encantan. E a través da práctica deportiva, da halterofilia, do tenis, de moitas disciplinas desas que ás veces non saen nos informativos, estamos axudando a un montón de xente a integrarse a través do mundo do deporte, a vivir en comunidade e, desde logo, a facer os proxectos deportivos das entidades da Coruña moito máis fortes, moito máis potentes e con maior vocación social. Este é un programa do que estamos moi orgullosos e orgullosas no Concello da Coruña e na Fundación Emalsa, un programa que nos está dando moitas alegrías no presente, pero que estou seguro que nos va a dar moitísimas alegrías tamén no futuro. Mira, ¿tú qué crees? ¿Que están más enganchados ellos a ti o tú a ellos? Eso no lo voy a decir.